En Madrid siempre ha habido una necesidad imperante por mantener a la población entretenida. Y no os hablo de ahora mismo, sino de siglos atrás. Ya sea con verbenas o espectáculos, era muy importante para el gobierno que la gente tuviera una manera de entretenerse y olvidar un poco las tareas del día a día. Así que hoy vamos a hacer un pequeño viaje al pasado y conocer dos atracciones que fueron muy importantes para Madrid. Una que duró muchísimo y otra que tuvo una vida muy corta. Pero para contaros estas dos historias nos vamos a ir de paseo por Madrid. Concretamente nos vamos a ir a visitar uno de los lugares que más gente ha entretenido durante siglos en esta ciudad, el Parque del Retiro. Y lo que os quiero contar es la historia de la Casa de Fieras, un lugar que en su día fue muy emblemático para Madrid, pero que a día de hoy tiene un uso totalmente diferente al original, y menos mal. Y antes de empezar os digo que no me gustan nada los zoológicos ni los apoyo, pero me parece muy interesante la historia de este lugar en concreto. En el año 1774, Carlos III pidió construir una especie de parque de animales en los Jardines del Retiro, que por aquel entonces tenía una extensión muchísimo más grande de la que tiene hoy. El rey pidió que este parque de animales se construyese en lo que hoy es la Cuesta de Moyano, o la estación de Atocha, y que según los datos disponibles a día de hoy, había diferentes especies de aves americanas, además de camellos, dromedarios, elefantes, leones, tigres, pelícanos y mulas. Además, había una amplia variedad de especies provenientes de Hispanoamérica, ya que los gobernantes que estaban allí enviaban especies nuevas que hasta entonces eran completamente desconocidas en España para que el rey las viese y disfrutase de su belleza. Esos animales eran tucanes, guacamayos, ocelotes, pumas, monos, serpientes o caimanes, y hasta un elefante que desembarcó en Cádiz y tuvo que hacerse el camino a pie hasta Madrid. Una década después de que se construyese este parque tan peculiar, el zoólogo valenciano Juan Bautista Bru de Ramón explica que es imposible que los animales exóticos que residían en el parque se reprodujeran, por dos factores bastante simples: la estrechez de las jaulas y la falta de libertad. Por esto, a finales del siglo se decide que el parque necesita ser reubicado para poder tener más espacio y que los animales puedan vivir más libremente. Así que finalmente se destina la esquina de la Puerta de Alcalá para ello. Después, durante la Guerra de Independencia, el Parque del Retiro se convirtió en un campo de batalla en diferentes ocasiones, por lo que el área que lo rodeaba quedó bastante desolada cuando la guerra terminó. Junto con eso, el recinto donde estaban los animales se había deteriorado muchísimo y no era sostenible mantenerlos ahí. Así que Fernando VII decidió cambiar el emplazamiento para mejorar, ampliar y arreglar la nueva Casa de Fieras para que los pabellones estuviesen más adecuados para el hábitat de los animales. La nueva ubicación estaría en el ala noreste del Parque del Retiro, junto a la puerta de Sáenz de Baranda. Esa reforma trajo consigo la construcción de la Montaña de Gatos, la Montaña Rusa o la Montaña de Osos, el mismo sitio con diferentes nombres, y al lado de ella se colocaron los recintos que albergaban herbívoros de carácter más calmado y que se extendían hasta la jaula de los felinos. Así nació La Leonera, este edificio de dos plantas que albergaba en su planta de abajo a diferentes especies de felinos, como tigres, leones o panteras, y su nombre se debe al mal olor que desprendía siempre. Pero este olor no impidió que en la planta superior se construyesen habitaciones privadas para la realeza, decoradas con animales disecados procedentes de la Casa de Fieras, pero honestamente no sé quién podría dormir ahí con el olor a caca de león. Por otra parte, existía una sinergia entre la Casa de Fieras y el Museo de Ciencias, ya que cuando alguno de los animales que vivían en cautiverio dentro del retiro moría, su cuerpo era trasladado al museo para su exhibición al público. Hay que tener en cuenta que en esta época el Parque del Retiro aún no estaba abierto al público, por lo que los animales que vivían dentro de la Casa de Fieras solamente podían ser vistos por la realeza a sus invitados, es decir, que actuaban como una forma de entretenimiento para los reyes. Por su parte, Isabel II también vio necesario realizar una ampliación y mejora al recinto en general, ordenando que se construyese un nuevo espacio para los herbívoros y adquiriendo nuevas especies de animales que no habían estado nunca antes en la Casa de Fieras. Una historia un poco triste que ronda estas compras es la de dos leones, una hembra y un macho. Ambos leones venían juntos de Marsella cuando fueron comprados y habían establecido un vínculo bastante fuerte entre ellos. Al parecer, el cambio de ubicación no resultó ser demasiado bueno para la hembra, porque pocos meses después de mudarse a su nueva casa en Madrid, fallecería. Y su compañero elefante cayó en una depresión inexplicable. El elefante dejó de comer y pocas semanas después siguió el camino de su compañera y murió. Dice la gente que realmente el elefante no murió por hambre, sino que realmente tenía una pulmonía, pero creo que es más bonito creer que murió por amor, tal y como se comentaba en el Madrid de la época. Después de la muerte de estos elefantes, llegó a Madrid una elefanta llamada Pizarro. Venía de un circo con todo lo que ello conlleva, es decir, que estaba muy acostumbrada a tratar con humanos y se resultaba muy amigable, y por eso esta elefanta se convirtió en un animal emblemático de la ciudad de Madrid. Aunque realmente la gente no la veía en directo, porque como os he dicho antes, el Retiro aún no estaba abierto al público. No fue hasta 1868, cuando ya se respiraba revolución, que el ayuntamiento abriría las puertas del Retiro para los habitantes de Madrid, para que así pudiesen disfrutar de su belleza.
Con esta acción el ayuntamiento se comprometía a cuidar, vigilar y mantener el parque, una tarea que también implicaba cuidar de la casa de fieras. Abrir al público la casa de fieras significaba que cualquier persona podía visitarla y algunas personas confundían el concepto de libertad con el de vandalismo. Y vandalismo no solamente dirigido a la infraestructura de la casa de fieras, sino también a los animales que la habitaban. El coste de mantenimiento de una especie de zoo como este era bastante alto, y esto sumado a las reparaciones derivadas del vandalismo hacía que la situación fuese económicamente inestable y prácticamente insostenible. Por eso el ayuntamiento se vio forzado a vender algunos animales que vivían en la casa de fieras para poder ganar algo de dinero. Sobre todo se subastaron muchas aves, porque son los animales que se podían transportar más fácilmente. Y lo hicieron con el fin de poder mantener a los otros animales que vivían en la casa de fieras, no por beneficio propio. Y aun con estos esfuerzos por parte del ayuntamiento, los beneficios que obtenía la casa de fieras no eran para nada prometedores. Si en un ejercicio concreto se gastaban 50.000 pesetas en el mantenimiento de los animales y las instalaciones, se generaban nada más que unas 1.900 pesetas que provenían de taquilla. Era una situación completamente insostenible para el ayuntamiento y la única solución que se podía contemplar era privatizar la explotación de la casa de fieras. El nuevo responsable de estas instalaciones sería Luis Cabanas, un hombre muy vinculado con el circo y que conocía muy bien tanto al público como a los animales, algo que sería esencial para el mantenimiento de la casa de fieras y su futuro. Este hombre tenía un modelo de negocio un tanto peculiar. Para generar curiosidad entre la gente que visitaba el parque, Luis sacaba a los elefantes diariamente a la que se dieran un baño en el estanque del Retiro, un evento que se conocía popularmente como el baño de los elefantes. Por ejemplo, también sacaba personalmente a los cocodrilos a tomar el sol. Esta nueva forma de gestión popularizó muchísimo a los animales que vivían dentro de la casa de fieras y el interés creció bastante en comparación a periodos anteriores. Como anécdota, una de las veces que Luis sacó a los elefantes a su baño diario, Pizarro, la elefanta que os comenté antes, se escapó y huyó por la calle de Alcalá. La elefanta entró en un establecimiento y el acontecimiento fue súper sonado entre los habitantes de la ciudad, porque claro, imaginaros el caos que puede generar un elefante suelto por las calles de Madrid. Después de muchos años de gestión, en diciembre de 1918 el ayuntamiento ordena que la relación contractual con la familia Cabana tenía que llegar a su fin, por lo que ahora el ayuntamiento era el encargado de gestionar y mantener la casa de fieras. Aunque realmente se le dio toda la responsabilidad de la gestión al entonces jardinero mayor del Retiro, Cecilio Rodríguez, que además de dirigir la casa de fieras tenía como objetivo mantener el parque en un buen estado y hacer una buena gestión del mismo. Su idea era transformar la zona en un jardín español clásico, algo similar al Parque de María Luisa en Sevilla, haciendo caminos decorados con flores y plantas exuberantes para que los animales estuviesen de una manera enmarcados de una forma más bonita, como un intento de ocultar el hecho de que estuviesen viviendo en jaulas. Después de que Cecilio dejase su cargo con la llegada de la Segunda República, el parque entra en una fase de declive muy grande, una situación que no mejora con los años y que hace que la casa de fieras se convierta en un lugar decadente y desolado, donde los animales están en condiciones injustas e inhumanas, muchos de ellos muriendo de hambre o teniendo que ser sacrificados para el consumo humano por la falta de comida que estaba sufriendo el país. Con el fin de la República, Cecilio recupera su puesto como jardinero mayor del parque y después de ver la situación en la que estaba la casa de fieras, comienza una campaña de restauración y mejora para que el recinto recuperase su popularidad y aspecto anterior. Y es que además, debido a la guerra que estaba ocurriendo en Europa, el parque comenzó a recibir especies evacuadas de otros zoos, sin ningún tipo de coste, por lo que la colección de animales creció considerablemente. Y es gracias a este crecimiento en el número de ejemplares que había dentro de la casa de fieras que el número de visitantes creció tanto que en ciertos días podía haber hasta 20.000 visitantes y llegó a recibir a 1,5 millones de personas en 1967. Durante esta época de esplendor, la casa de fieras albergaba más de 500 animales de entre 83 especies diferentes, un número muy alto teniendo en cuenta el espacio tan limitado que tenían para vivir. Justo por esto, por el espacio, es que la casa de fieras se ve obligada a mudarse. Después de casi 200 años siendo el Zoológico de Madrid, en el corazón de la ciudad, se decidió mover a todos los animales que habían al Retiro a su nuevo hogar en el Zoo de la Casa de Campo. Una decisión que desde luego no fue fácil, pero que fue lo más acertada, teniendo en cuenta las condiciones en las que estaban los animales. Mirando al pasado con los ojos de hoy y teniendo en cuenta que ningún animal debería de vivir en cautiverio, es lo mejor que le podía haber pasado a este establecimiento. En la época no se tenían en cuenta los valores éticos hacia los animales, pero por suerte este cambio significó un cambio de vida para las especies que vivían en la casa de fieras, ya que pasaron de estar en jaulas muy pequeñas a recintos más amplios y adaptados para ellos, aunque recalco que ningún animal debería vivir en cautiverio. Así que con el nuevo plan en marcha, los animales fueron trasladados poco a poco hasta que finalmente la casa de fieras se quedó completamente vacía.
Ya los vecinos de los edificios que tenían al lado no tenían que soportar el rugido de los leones o los gritos de los monos, ni sobre todo el olor abundante a caca que desprendía todo el recinto. Y ahora, con el edificio vacío, el ayuntamiento no estaba seguro de qué hacer con él, y se propusieron diferentes opciones para reconvertir el antiguo zoológico en algo útil para los habitantes de Madrid. Se propuso como sede definitiva del Circo Price, observatorio astronómico, Museo del Pueblo Español, planetario, jardín de recreo infantil, sala de exposiciones e incluso se planteó la organización del terreno, algo que hubiera destruido por completo la historia del edificio. Aunque finalmente en 2004 se aprobó el proyecto que utilizaría el edificio central de la Casa de Fieras original y lo adaptaría para funcionar como una biblioteca pública. Esta propuesta mantendría la fachada original y reconvertiría las estancias que antes eran jaulas en salas de lectura acristaladas. Desde luego, toda una renovación respecto a su uso original. Y así nació la Biblioteca Municipal Eugenio Trías Casa de Fieras, en el año 2013, una apuesta que mezclaba la tradición y la historia del Retiro y que a la vez fomentaba la cultura y el estudio. En esta biblioteca, además de haber una sala enorme de préstamos, hay exposiciones constantes sobre temas relacionados con la ciudad de Madrid. A día de hoy, no muchas estructuras se han mantenido. Aparte de los edificios que forman parte de la nueva biblioteca, quedan algunas jaulas, un estanque y, más notablemente, el foso donde vivían los monos. Personalmente, me parece una maravilla que lo que un día fue un lugar donde los animales estaban encerrados y probablemente infelices, ahora sea un lugar lleno de cultura y conocimiento y posibilidades. Y sobre todo me fascina el hecho de poder ver el edificio tal y como era, pero con una función totalmente diferente a la original. Tanto la biblioteca como los exteriores de la Casa de Fieras se pueden visitar libremente y es muy interesante pasearse por los jardines que una vez fueron el Zoológico de Madrid. Hago una mini pausa para recordaros que si os está gustando este vídeo, por favor no olvidéis suscribiros a mi canal porque tengo mucho más contenido como este y si podéis, dejadme un like y un comentario que me encanta leeros y no cuesta nada. Gracias. Ahora, dejando de lado la Casa de Fieras, os voy a contar brevemente la historia de la montaña rusa que estuvo instalada en el Parque del Retiro entre 1888 y 1889. Sí, hubo una montaña rusa en el Retiro. Como os he dicho al principio, Madrid siempre ha tenido una necesidad grande por tener a la gente entretenida. Véase la misma Casa de Fieras, un zoológico dentro de la ciudad. Muy resumidamente os voy a contar el proceso de esta atracción, sobre todo porque hay muy pocos datos porque estuvo muy poco tiempo abierta y fue hace muchísimo tiempo. Tenemos que irnos a 1888, hace 134 años, y todo esto lo recupero de unos documentos del Ayuntamiento de Madrid que están disponibles en la base de datos de la Biblioteca Nacional de España para todo el mundo. El 1 de julio de 1888 es cuando se tiene la primera noticia de la montaña rusa. Un señor llamado Julián de la Rúa solicita la licencia para instalar una montaña rusa en el Parque de Madrid, inmediata al Estanque Grande. Esta montaña rusa tendría 136 metros de longitud y 7,5 de anchura, y según lo que solicitaba, querían ponerla justo al lado del Estanque Grande del Retiro, algo que, pensándolo bien, no tiene demasiado sentido, ya que es una estructura tan grande y no quedaría bien con las instalaciones y construcciones que ya había en el estanque. Pues lógicamente, un mes después de introducir la petición, el director del Parque del Retiro, amablemente, le dijo que no, que una construcción así no cabría en el parque y menos cerca del estanque central. Pero este hombre no desiste. 2 días después de que le dijeran que no, piensa otro plan y propone que la montaña rusa, si no procede que esté cerca del estanque, pues puede quedar mejor en el Paseo de Recoletos. Así que solicita una nueva licencia, pero para construirla en el Paseo de Recoletos. Pero no, se la vuelven a denegar. No hay mucha información de por qué, simplemente el documento pone petición denegada, pero se puede ver que quien estuvo procesando la solicitud calculaba los metros cuadrados que ocuparía, así que muy probablemente sería denegada porque ocupaba demasiado espacio en la vía pública. La persistencia no decae, y un par de meses después, en octubre, vuelve a pedir permiso para instalar la montaña rusa en el Retiro. Esta última solicitud llevaba consigo un plano detallado de la propuesta de construcción y propone que ésta se haga en un solar frente a la montaña de los osos de la Casa de las Fieras. Y para sorpresa de este hombre, el delegado de Arbolado dice que vale, que puede construirla siempre y cuando se comprometa a reparar todos los daños que pueda causar la construcción y además pagar 6 pesetas por cada árbol talado y 5 pesetas por cada arbusto. Pero esto era un gasto que se podía afrontar, así que todo parece ir muy bien para De la Rúa. Pero la comisión del parque revisa bien el proyecto y deciden que no, que una construcción así dañaría demasiados árboles y no valdría la pena. Ya casi con las ganas y los recursos agotados, Julián tiene una idea: hablar con el arrendatario de alguna de las tierras que pertenezcan a los jardines del Retiro, convencerle de que es una buena idea y que apoye su solicitud. Y así hizo, muy inteligentemente la verdad. De la mano de Felipe Ducazal propone construir la montaña rusa en una parcela que tiene este hombre arrendada.
y que a día de hoy esta parcela sería donde está el edificio de correos, que ahora es el ayuntamiento. Para entender bien la situación hay que entender que Felipe Ducazal gestionó el Parque del Retiro y ayudó a que se convirtiese en el lugar de recreo más importante de la ciudad. Había teatros, kioscos, cafés, jardines, así que con la aplicación teniendo su nombre, la comisión no tenía otra opción que aprobar la petición y concertar la licencia para construir la montaña rusa. Y así por fin la visión de Julián de la Rúa se convirtió en realidad y se pudo llevar a cabo la segunda montaña rusa en la historia de Madrid. Sí, porque antes hubo otra, pero esa es otra historia. Operó algo más de un año hasta que en noviembre de 1890 cerró. Para entender un poco más la forma de esta montaña rusa tan arcaica, he hecho un modelo 3D utilizando los planos originales de la Rúa. Creo que esto no se ha hecho nunca, pero me encanta ver cuál era la idea de esta atracción. Espero que os haya gustado toda esta información sobre el pasado del Parque del Retiro. Es importante tener en cuenta de que los parques no son solo los parques temáticos. Hay parques de recreo que no tienen atracciones en sí hoy en día, pero que antes sí que las tuvieron y son igual de importantes. Como veis, he estado indagando a fondo tanto en el archivo de la Comunidad de Madrid como en el archivo de la Biblioteca Nacional de España y su fondo de documentos sobre todo. Y ha sido súper interesante. Todo este trabajo, si os ha parecido útil y sobre todo interesante, me lo podéis agradecer si os suscribís a mi canal y me dejáis un like. No cuesta nada. Y si queréis comentarme algo, como vuestras experiencias en la casa de fieras, o si no conocías ninguna de estas historias, os lo agradecería muchísimo. Y es que además me encanta leeros. Muchas gracias y hasta la próxima.